Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, vamos a seguir desarrollando los temas de estudios sociales a continuación para noveno año, para lo que corresponde el examen de este primer quimestre. Entonces vamos a ir desarrollando las primeras preguntas. No hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. San Juan Bosco. Desarrollamos nuestra primera pregunta para el examen. 1. ¿Qué es la conquista de América? Enseguida la respuesta. Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año de 1492, donde llega Cristóbal Colón en las embarcaciones de la Niña, la Pinta y la Santa María, donde llegan, donde están todos ahí el recibimiento, como observamos la imagen. Obviamente la bienvenida que se le da. A continuación, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la colonización de América? Entonces, para ir avanzando, se refiere al proceso histórico por el cual diversas potencias europeas conquistaron y establecieron sistemas de dominación colonial en el continente americano desde los finales del siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón hasta el siglo XIX, con la independencia de las colonias americanas. Podemos observar la imagen de la manera como iban atrayéndolos hasta luego ya conquistar sus tierras. Pues bien, vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cómo fue la conquista española de América? Volvemos a hacer la pregunta. ¿Cómo fue la conquista española de América? La conquista de América se lleva a cabo principalmente durante el reinado de Carlos I, entre los años 1516 a 1556. Luego hay el siguiente punto. Obra de hidalgos y gente humilde en busca de fortuna, destacan los extremos. Entonces, hay dos personajes que se distribuyeron las Américas. Entonces, uno de ellos es Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca. Los españoles desde su base en México y explotaron y conquistaron toda Centroamérica y parte de América del Norte. Mientras que en América del Sur, Francisco Pizarro, quien se encarga y dirige la conquista del fabuloso imperio Inca en América del Sur. Desde Perú se organizaron varias expediciones para extender el dominio en el resto del continente de América del Sur. Entonces, aquí encontramos entonces nuestra respuesta. ¿Cómo fue la conquista española de América? En la gráfica podemos observar también a Cristóbal Colón, sus embarcaciones, obviamente ya los indígenas al servicio también de Colón, entonces, y sobre todo Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Esa lucha obviamente por conquistar América, obviamente por ser tantos indígenas, tener como una militancia, igual no podían por las armas de los españoles. En el cuarta pregunta, ¿cuántos viajes realizó Cristóbal Colón
hacia América? Esa es la pregunta que siempre se hacen o nos hacemos. ¿Cuántos viajes realizó Cristóbal Colón hacia América? Fueron muchos viajes, pero la historia siempre va a recalcar que Cristóbal Colón realizó solo 4 expediciones a las tierras desconocidas, donde se explotaron las riquezas y se aprovecharon de todos los indígenas. Esas fueron las consecuencias entonces de la cual causó Cristóbal Colón. Obviamente con otra filosofía de conquista americana, pero cambió gracias en ese entonces, por decirlo así, por los reyes españoles. Y la embarcación que lo trasladaba hacia América fueron 3: la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces vemos las embarcaciones de los españoles bien diseñadas y sobre todo para navegar en esas aguas. Seguimos ahora con la quinta pregunta. ¿Cuáles son los grupos sociales de la colonia? Nos hacemos esa pregunta. ¿Cuáles son los grupos sociales de la colonia? Es decir, que en esa época ya también tenían clases sociales. Obviamente, así como ahora en este siglo XXI, clase de élite, clase media, más o menos, y hacia abajo. Entonces, algunos dicen, no, pues no es hacia abajo, sino las personas que no alcanzaron, obviamente, su manera de subsistir. Entonces, estos son los puntos. Entonces, en la época de la colonia, surgen, aquí están, los grupos coloniales en plena sociedad. Entonces, uno de ellos, exactamente los españoles. ¿Y quiénes eran los españoles? De la cual controlaban el poder económico, político y siempre al frente con sus propias leyes. Eran intocables en esa época. Y una segunda clase social sería los criollos, que eran más bien los hijos de los españoles nacidos en América, aunque eran poseedores de muchas tierras, pero no podían ocupar altos cargos, solo hasta ahí llegaban. Y luego tenemos a los mestizos. Eran las personas que provenían de la mezcla racial entre españoles, indígenas y negros. Entonces ahí está esa relación de los mestizos, que a veces nos preguntamos, ¿y qué tipo social pertenecemos ahora? ¿O qué tipo de raza? Mestizo la mayor parte, obviamente. Entonces, la siguiente parte sería los indígenas, que eran un grupo de personas que habitaban ya en el continente americano, desde antes de que llegaran los apóstoles. Entonces, ahí está una de las consecuencias de estos grupos, o jerarquía de la colonia social, también tiene ese nombre. Y también, por último, los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos en esa época de la colonia? Entonces, eran las personas de piel negra, procedentes de África, que fueron traídas a la fuerza por los españoles para trabajar en las minas y en las plantaciones, obviamente en la agricultura, pero no eran tratados como todo ser humano, eran tratados como animales en esa época. Y recordemos que eran vendidos, que los vendían por tantas monedas mientras ellos sufrían. Vamos ahora a la sexta pregunta para ir desarrollando. ¿Quiénes eran las autoridades coloniales en América? Entonces ya existía una organización política. Esa misma organización política consistía en un virrey, un gobernador, una real audiencia o consejo de Indias, conocido así, o el cabildo. Entonces, ¿qué hacía el rey? ¿Cuáles eran sus autoridades en sí? Máxima autoridad, civil, judicial, militar, directo representante del rey que lo ubicaba, obviamente. Luego los gobernadores, que tenían la máxima autoridad civil, judicial y militar de cada gobernación. Mientras que la Real Audiencia era el tribunal de justicia de cada virreinato y gobernación. Pero más bien los jueces no estaban a favor del pueblo, sino más bien para el virrey, a las autoridades más que todo. Y por último, los cabildos. Es como el municipio que representa a los vecinos, donde se preocupaban siempre por el aseo, mantener el orden de esos pueblos.
Entonces, la última pregunta, para ya ir finalizando, ¿qué sistema de explotación existía en la colonia? Los sistemas de explotación eran las encomiendas, el repartimiento y la reducción de indígenas. ¿En qué consistía la encomienda? Al encomendador se le otorgaba tierras de sus ocupantes, indígenas que no eran esclavos, aunque solo en el papel. Encomendero comprometido a enseñar la fe cristiana a indígenas. También se practicó encomienda en tributo en especie, productos, servicios personales. En fin, el trabajo sin remuneración. Eso es lo que realmente era la explotación en esos tiempos. Mientras que en el repartimiento, más bien consiste en la entrega de grupos de indígenas, que usted les dé un grupo de por vida, con derecho a que les sirvan y que sean laborales, obviamente, en todos los quehaceres. Y básicamente se trataba de explotar a la población indígena, no a tratarlos bien. Hasta la actualidad se sigue viendo ese tipo de explotación, ese tipo de marginación. Y por último, la reducción de indígenas. Eran pueblos indígenas creados para agrupar indígenas dispersos. Estaban a cargo los sacerdotes, pero obviamente con esa guía de evangelizarlos, obviamente les hacía en el sentido de que la manera de cómo subsistir, aunque por lo menos que tengan esa alimentación. Y de la cual se encargaban siempre de los cultivos y la cría de la ganadería. Entonces, ahí está uno de estos. Lo que realmente impacta es sobre la explotación que existía en la época. Pues bien, finalizamos y nos vemos hasta una próxima. Gracias, bendiciones. Inquietud, dudas, sugerencias que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.